el niño no te lo va a contar como tú crees, como un suceso alarmante y traumático, sino que te lo puede contar desde lo más cotidiano del mundo. Si, por ejemplo, tú tienes una niña de 9 años que insiste en querer verle el pene a su primito de 5, prende la alarma. Yo creo que la medida preventiva más potente para ayudar a nuestros niños y niñas es una crianza con respeto. Le enseño al niño que nadie puede vulnerar su cuerpo. Bienvenidos a Todos Nos Pasa, un podcast pensado en ayudarnos a ser mejores padres, a potenciar a nuestros hijos y crecer como familia. Bienvenidos de nuevo a retomar esta conversación con Manuela Molina, quien nos está compartiendo herramientas maravillosas para prevenir el abuso sexual infantil. Entonces ahí para ir recopilando, esperado en el desarrollo y sobre todo de los 2 a los 6 años van a tener curiosidad por los genitales, ¿qué tienes ahí? Muéstrame, puede que quieran ver o que a veces quieran tocar. ¿Cómo tocan los genitales de un otro? Como si fuera un timbre, como si fuera un objeto nuevo. Se pueden llegar a tocar sus propios genitales como una forma de nuevo de relajarse cuando están cansados, aburridos, cuando están un poco estresados, y ahí yo voy a redireccionar para que lo hagan en soledad. Hasta ahí vamos con lo que es típico, ¿cierto?, del desarrollo. Pasan los 6 años y a los 6 años, básicamente a los 7, en este cambio, cuando salen de la primera infancia, va a haber un poco de pudor. Yo ya entiendo que mi cuerpo es mío y ya empieza a incorporarse un poco esta vergüenza y un poco el pudor, y entonces de repente tú te das cuenta que con tu hijo de 7 años antes, tú entrabas a la habitación y si se estaba cambiando era como, bueno, dale, mi amor, y ya, y todo, ¿cierto? Súper cómodos en la desnudez, pero después a los 7 años ya es, mamá, me estoy cambiando, salte, no me mires. Pero esto es propio también del desarrollo. Y es un indicador de que está sano y que se está dando de una manera acorde a lo esperado. Sí, está creciendo. ¿Qué es importante aquí entonces? Entender que a los 7 años y hasta ya lo que será luego la adolescencia, que vuelve a haber como un despertar desde la curiosidad, pero ya con un componente erótico, ¿cierto? De los 7 a la adolescencia en realidad se va a tender a disminuir esta curiosidad. ¿Ya? Entonces, no es común. Si, por ejemplo, tú tienes una niña de 9 años que insiste en querer verle el pene a su primito de 5, prende la alarma. ¿Sí? Repito, después de los 7 años, esa curiosidad disminuye y de hecho hay un como guacala, ¿no? Y no quieren saber nada de genitales y entonces ya la curiosidad pasa. Y si de repente tengo un niño de 7, 8, 9, 10, 11 años, demasiado curioso y con esa intención de quiero ver y qué es esto y mamá y muéstrame, voy a simplemente observar mucho más. ¿Listo? Va a estar más atenta. Ahora, ¿qué juego no es normal en el desarrollo infantil? Ni a los 2, ni a los 6, ni a los 7, ni nada de lo que implique, ¿cierto?, primera y segunda infancia. Los niños no tienen esta capacidad de crear estas historias y siempre les tenemos que creer. Eso te iba a decir, Manuela, es importantísimo porque, claro, el adulto puede estar muy asustado, muy angustiado, no sabe qué hacer, de alguna manera es como, esto no está pasando, ¿cierto? ¿Qué hacemos, digamos, para, aún con ese temor que tenemos, es cómo lo manejamos en ese momento? ¿Qué le decimos a ese niño y qué hacemos pues luego para poder hacer el abordaje de la situación de la mejor manera? Entonces, ya cuando están estimulando o cuando están besando los genitales de otro niño, ahí prende todas las alarmas porque lo que decíamos, están replicando algo que vivieron o vieron, y ahí yo incluso ya puedo, ¿cierto?, hacer una presunción de aquí tuvo que haber una situación de abuso sexual infantil. ¿Cómo reacciono? Ya sea porque encuentro a los 2 primitos o porque me cuenta y en el relato hay indicios explícitos de esto pasó. Ahora, también, Juanita, aquí pensamos que cuando los niños nos cuentan como, mami, no sabes lo que me acaba de pasar, es que imagínate que el conductor de la ruta me dijo y yo... No necesariamente. Porque para el niño es tan confusa la situación que están viviendo, como no pueden diferenciar si esto sí es un juego, es una muestra de cariño, esto qué es lo que está pasando aquí, el niño no te lo va a contar como tú crees, como un suceso alarmante y traumático, sino que te lo puede contar desde lo más cotidiano del mundo. Entonces, literalmente una narración de ese tipo. O, ay, mami, yo ya no quiero hacer ese juego que hago con el entrenador de fútbol. ¿Qué juego, mi amor? Y tú desprevenidísima. El juego de, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con curarle el pene porque somos superhéroes. O el juego de, y entonces... lo enmarcan en un juego que para el niño es tan confuso, entonces te lo cuenta como la cosa más normal y anecdótica, como si te estuviera contando que hoy al almuerzo tuvo, no sé, gelatina. Sí. Es como, entonces muchos padres quedan en shock y ahí la tarea es autorregularme para entender. Siempre le voy a responder a ese niño para entender que si lo está narrando es porque lo vivió, me lo voy a acercar con toda la apertura del amor y le voy a decir, amor, gracias por contarme. Estas son las cosas que siempre, siempre, siempre le quieres contar a mamá y a papá. Yo estoy aquí para cuidarte, para protegerte. UNICEF, en uno de los informes oficiales, da unas recomendaciones que yo le doy a las familias
solo si se sienten en capacidad de hacerlo. Si de repente dicen, Manuela, esto me supera, me desborda, no, y déjenlo, ¿cierto?, a manos de profesionales que puedan acompañarles en este proceso. Pero UNICEF dice, cuando el niño recién te cuenta, podrías llegar a tomar un muñeco. Entonces, después de decirle gracias por contarme, esto es lo que siempre le quieres contar a mamá y a papá, yo te voy a creer y te voy a ayudar, y le pasas un muñeco y le dices, muéstrame qué era lo que hacía ese profesor, muéstrame en este muñeco, ¿sabes? Para poder tener más indicios. Al mismo tiempo, gente, siempre vamos a ver hasta dónde podemos llegar, y lo ideal sería que lo haga un profesional, ¿cierto? Claro. Que acompañe de manera oportuna para no revictimizar a ese niño o niña. Y de allí entonces ya vas a activar las rutas de protección. Entonces, por un lado está la ruta de salud. Aquí es súper importante, en Colombia vamos a ir a urgencias, literalmente en una clínica, en un hospital, y en urgencias vas a decir, voy a activar el código fucsia o voy a activar el código blanco, dependiendo como de la localidad, se llama código fucsia, código blanco. Son 16 pasos que va a activar ese hospital, y esta es una iniciativa de la red hospitalaria para poder proteger a las víctimas, sea la edad que sea, tenga 3 años o 16. Clarísimo. Y no necesariamente que haya pasado en ese mismo momento, sino que puede haber pasado tiempo atrás, urgencias. Se puede, ¿cierto? Hay familias que dicen, no soy capaz, entonces hay varias formas, ¿no? Se puede, obviamente, y esto sí imprescindible, la ruta de restablecimiento de derechos. O sea, si ese agresor está viviendo en la misma casa, yo tengo que alejar inmediatamente al niño del agresor y reportar en una comisaría de familia. Si el agresor no vive en la casa, puedo llamar a la línea de ICBF en nuestro país, para los oyentes que están desde Colombia, al 141, para, ¿cierto?, recibir toda la atención, y ya por otro lado puede estar toda la ruta legal, ¿cierto?, en fiscalía, de denuncia y demás. Ahora, para no abrumar a las familias, yo lo que recomiendo es que puedan ir con una persona que les acompañe en cada una de estas activaciones, que haga esta intervención integral y que ustedes no se sientan tan solos en el proceso, incluso si hay una sospecha, ¿sabes? Sí. Entonces, yo siempre voy a recomendar a la IPS Creciendo con Cariño. Ellos están en Medellín, sin embargo, tienen todo el acompañamiento también virtual, y te pueden remitir en tu respectiva ciudad o país a la persona idónea, porque no todos los psicólogos y no todos los profesionales estamos entrenados en violencias sexuales. De hecho, yo no hago intervención en violencias sexuales, y entonces inmediatamente remito a estos especialistas competentes que van a acompañarte. Por la EPS, muchas personas no saben esto, toda persona que haya vivido una violencia sexual tiene 60, ¿cierto?, sesiones que los cubre la EPS para todo el trabajo terapéutico que requiere, ¿cierto?, una experiencia como esta. Pero bueno, tenemos que saberlo para poder cómo activar la respectiva ruta. Pero volviendo un poco a tu pregunta, es creerle al niño, alejarlo de ese agresor, siempre creerle, escuchar con apertura y evitar a toda costa a él, pues tú te lo buscaste, ay, ¿qué debiste haber hecho? ¿No será que te lo imaginas? Mi amor, es imposible, pero es que es tu abuelo, ¿cómo se te ocurre decirme esto? Vamos a saber, Juanita, que el 90% de los casos de violencias sexuales, específicamente abuso sexual infantil, se da en el contexto del hogar, con familiares, y muchas veces también con sus propios primitos. En estos casos, esto es desgarrador. Desgarrador. Vamos a recordar que en estos casos, cuando hay niños pares, tengo que inmediatamente preguntarme quién está vulnerando a ese niño que está teniendo esta conducta hipersexualizada, porque ambos son víctimas y ambos necesitan ayuda inmediata. Y si no es tu hijo, sino que tú sabes que es ese niño que también hace parte de tu familia, durísimo, durísimo. ¿Alguna recomendación para también abordarlo, digamos, porque esto dentro del núcleo familiar, pues es una variable que se convierte también de pronto en eso que digo, uy, aquí como que yo dejo así, no lo miro, ¿cierto? Como que mejor me hago a un lado. ¿Cómo lo podemos manejar? Un eslogan que tiene la IPS Creciendo con Cariño es: si no se repara, no para. Y para mí es como ser agentes en todos nuestros contextos, difundir esta información, así no seas ni siquiera mamá, así nos estés viendo como educadora, que la responsabilidad de los colegios y jardines es tremenda. Es más allá de que sea tu hijo directamente, sea tu sobrino, el primito, el vecino, si tú ves una conducta hipersexualizada, sea con pares o a través del juego, porque eso no lo mencionamos, Sí. muchas veces lo expresan con sus muñecos, Sí. no es normal, no es propio del desarrollo que un niño tome 2 muñecos y empiece a hacer movimientos copulatorios y entonces, ¿cierto?, esté simulando en el juego un sexo oral y tiene 4 años, 5 años, 6 años, esto no es parte del imaginario que tiene un niño o niña en su desarrollo, digamos, típico desde lo psicosexual. Entonces, sea porque tú estás en el contexto de ver el vecino o de repente en tu jardín infantil, necesito reportar, necesito hablar con los acudientes, con los cuidadores y hablar desde esta apertura de acompañar a las familias, porque si los niños, ¿cierto?, están pasando por una situación tan dolorosa, para las familias esto es absolutamente desgarrador. Y ahí, Juanita, algo que a mí me parece esencial y otro semilla de prevención es: procuremos
que primero los niños en interacción entre pares no estén solos. O sea, yo creo que nosotros sí venimos de una generación que no tenía esta información, que hizo lo mejor que pudo y al mismo tiempo estábamos en muchas situaciones de riesgo. Las familias numerosas que tenían, no, que nosotros somos 11 primos, 20 primos, ¿sabes? Estas familias de muchos primos y primitas, hay muchas historias en nuestro contexto colombiano de, no, pues nos íbamos a una finca y los papás se ponían, no sé, era la fiesta de Navidad y todos los primos dormían en un mismo cuarto. Esto es absolutamente riesgoso porque no sabemos si uno de esos primos, si uno solo fue expuesto a pornografía, ya está en una asimetría de conocimiento y de poder que puede replicar sin darse cuenta de manera inconsciente. Entonces, nada de los primitos durmiendo solos a puerta cerrada, ni siquiera jugando a puerta cerrada, siempre con supervisión. Siempre con supervisión de los adultos. Y piensa que cuando tú estás delegando el cuidado de tus niños y niñas, necesitamos que hayan duplas. Necesitamos que haya 4 ojos velando por la seguridad de ese niño y no solo una persona. Te voy a poner un ejemplo. En nuestro contexto, digamos, colombiano, hablando desde un contexto obviamente mucho más privilegiado, ¿cierto? O sea, cada familia va tomando lo que aplica a su contexto o no. Pero si de repente tú dices, a ver, es que mi hijo tiene clase de lo que sea, tiene clase de fútbol y entonces lo va a llevar el conductor. Pues ese conductor no se va a ir solo con el niño en un carro a la clase de fútbol. Tiene que ir otra persona. Claro. Tiene que ir la abuela, tiene que ir la nana, tiene que ir otro adulto. Te voy a poner otro ejemplo. Un caso también desgarrador. En Cartagena, donde en una institución educativa una niña fue abusada, es un presunto abuso por la enfermera del colegio. Era una niña de 4 años y la pregunta que yo tengo ahí es, sé que esto puede no aplicar en todos los contextos y sobre todo colegios públicos donde no hay de pronto suficiente personal. Al mismo tiempo, ¿qué hace una niña? Además iba recurrentemente a la enfermería. Y ahí fue donde se dieron cuenta. Claro. ¿Qué hace una niña de 4 años yendo sola a enfermería y a puerta cerrada con la enfermera? Es que es la enfermera, claro. El 90% de los abusadores son hombres. ¿Y qué hacemos con ese 10%? También son mujeres. Sí. Las niñeras, las enfermeras, las profesoras. Entonces, en los jardines infantiles, cuando hay que tener alguna intervención de limpieza con los niños, de ir al baño, tiene que ir la profesora titular o la auxiliar con otra persona. Claro. Entonces, cuando tenemos este acompañamiento en dupla, no lo vamos a eliminar el riesgo al 0%, pero minimizamos el riesgo. Entonces, cerciórate, de ser posible, que este chiquito no se quede al cuidado exclusivo de un adulto, ni que esté jugando o al cuidado exclusivo de el vecino tan querido que se ofreció a cuidar, ¿cierto? Sí. Ay, Manuela, es que no tengo más posibilidades. Vamos a buscar la forma para que pueda haber 2 adultos allí o que no se queden tampoco al cuidado del adolescente. Es que, ay, no, pero es que es el primo, pero es el primo mayor y no, pues, ¿cómo se te ocurre? Pero es de la familia. Piensen que los casos de abuso sexual infantil ocurren cuando estamos más confiados en esa persona, ¿cierto? Claro. En ese adulto. Y hablabas de eso, que es silencioso porque es que creemos, digamos, en otras interacciones, en otros contextos, esa persona que puede ser el agresor, el abusador, pues digamos como que se ve como una persona en la que confiamos, confiable, pero seguramente detrás de todo eso empiezan a haber conductas, gestos, no sé, acercamientos, cómo poder entender, digamos, como esos pasos del grooming, toda esta seducción que hacen los abusadores sexuales. Entonces, el problema en la infancia, sobre todo en los niños más pequeñitos, es que esa asimetría de poder y ese desbalance de poder, básicamente el niño la vive con cualquier adulto. Claro. Cualquier adulto que está además en este rol de yo te cuido, yo te quiero, entonces desde la profesora hasta el profesor, hasta el padrastro, hasta el vecino, hasta el amigo de la familia, en fin. Eso los pone en mucho riesgo. Pero a veces, Juanita, pensamos que esto solo compete a niños y niñas y nunca pensamos en hablar de abuso sexual a adolescentes o adultos. Claro. Entonces pasemos la mirada un poquito a estos pasos del grooming en todas las edades. Con los niños lo que te digo es prácticamente cualquier adulto, pero con los adolescentes y los adultos estamos absolutamente vulnerables. O sea, tú y yo diríamos, ay, a mí obviamente a esta edad, obviamente yo pues, no me voy a dejar abusar sexualmente de nadie. No estoy hablando de un acceso carnal violento, estoy hablando de un abuso donde se da todo este paso a paso, esta desensibilización progresiva y yo me voy acercando a ti hasta que tú ni te diste cuenta en qué momento pasó. Entonces yo diríamos, ay, a mí no me va a pasar eso. Juanita, estamos absolutamente vulnerables, porque en estos pasos del grooming, esta persona, yo siendo adulta, esta persona igual tiene asimetría de poder. Entonces, ¿quiénes son los abusadores sexuales de los adolescentes y de los adultos? Personas en quienes tú depositas cierta confianza porque es tu guía espiritual.
Tu chamán, entonces en la toma de ayahuasca y te dice, es que esto es parte de la terapia, déjame tocarte aquí. O de repente nos ha pasado mucho con bioenergéticos, incluso psicólogos. Médicos también. Médicos también, absolutamente, médicos. Por ejemplo, el caso muy famoso que además volvió, ¿no?, a conversarse de esto y también en nombre de la protección y de poder convertir estas historias dolorosas en resiliencia para la nueva generación. El caso, por ejemplo, de Simone Biles, ganadora, ¿cierto? 7 veces medallista de oro olímpico, que fue abusada dentro de las 500 jugadoras o, bueno, competidoras olímpicas de Estados Unidos por su propio médico. Entonces, Larry Nassar, que era osteópata, supremamente reconocido por la Universidad de Michigan, estaba silenciosamente abusando a todas estas niñas que llegaban durante años a los campamentos de entreno. Ellas eran además el grupo élite de competidoras olímpicas. Ellas llegaban a estos campamentos y tenían que ir a su médico porque tenían dolores reales. Claro. Entonces era, no sé, mira, me la rodilla, me desloqué el hombro, la cadera. Y aquí es donde entonces estamos muy vulnerables, aún siendo adolescentes y aún siendo adultos. Entonces repito, tu médico, tu bioenergético, tu cura, esta persona en la que depositas poder, tu jefe. También. Cualquier persona que tú ves con cierta superioridad, en quien confías y depositas cierta confianza y que utiliza, ese es otro de los pasos del grooming, entonces hay absoluta confianza, pero además utiliza terminología médica o, digamos, confunde a la víctima diciéndole esto es parte del tratamiento, entonces no sé. Por ejemplo, Larry Nassar se reportaba que entonces él lo que hacía era que sin guantes introducía sus dedos, ¿cierto?, en las jugadoras y les decía que era para liberar todo el coxis. Entonces, claro, las engañaba, era como, mira, esto es un tratamiento, puedes sentirse un poquito incómodo, pero no te preocupes. Y las adolescentes decían, Manuel, contaban como, miren, yo lograba darme cuenta que tenía una erección mientras hacía esto, pero yo no sabía qué hacer y era mi médico y en verdad sí me aliviaba el dolor de otras partes del cuerpo. Entonces, de repente narraban que mientras hacía una liberación miofacial, que es un tratamiento adecuado, ¿cierto? De repente introducía sus dedos y las estimulaba y las tocaba y lo hacía a la misma vez y el cerebro queda absolutamente confundido. O sea, a veces me ayudas, a veces me abusas. ¿Cómo distingo? Y otro fenómeno del grooming es la desensibilización progresiva. Entonces, de repente tú vas a donde tu médico la primera vez o tu bioenergético y toda la terapia puede durar años donde no hace absolutamente nada. Entonces tú te ganas, ¿cierto? Se gana esa confianza, pasan años donde es una terapia que te ayuda mucho en términos espirituales de crecimiento, en tu salud mental o lo que sea, y después de 2 años, un día te dice, Juanita, es que mira, para la terapia de hoy ya estamos trabajando, voy a inventarme cualquier cosa, tu autoaceptación, entonces para ver si realmente estás autoaceptándote, te va a pedir que solo te desvistas y solo te quites el pantalón, y tú te quedas como, ok, solo el pantalón. O sea, tal vez no me siento cómoda, pero es mi médico, y llevamos 2 años trabajando juntos, o mi psicólogo, y yo confío y bueno, solo el pantalón. Y se va volviendo progresivo, porque ya tú vas naturalizando solo el pantalón por unas par de sesiones. Y luego, bueno, ahora la camisa. Ok, ahora la camisa. Y ahora yo también me voy a desnudar para que la energía y lo que sea. Y ahora yo te voy a tocar para liberarte de la energía y no sé qué, y el chakra raíz. Entonces otra vez, todos estos conceptos que son reales, que es cierto, y confunden absolutamente. Esa es la desensibilización progresiva, que básicamente funciona como el síndrome de la rana hervida. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una olla hirviendo y echo una ranita? La ranita viva, ¿qué va a hacer? Cuando siente el agua hirviendo, va a saltar, va a brincar. Pero ¿qué pasa si yo tengo una olla de agua friecita, echo a la ranita se queda allí. Y si yo lentamente voy subiéndole el fuego, la ranita no se da cuenta y la temperatura va gradualmente aumentando hasta que la ranita literalmente muere hervida sin nunca saltar, porque todas sus defensas simplemente vinieron abajo porque fue tan progresivo que el cerebro no se dio cuenta. Entonces ahí yo le enseño a los adolescentes y a los adultos. El día que el médico te dice te vas a desvestir, o sea, incluso en los procedimientos médicos más íntimos, o sea, no sé, la ginecología, o sea, yendo a tu ginecólogo, haciéndote una citología, haciéndote un examen de próstata, siempre tienes bata. ¿Te das cuenta? Sí. Y siempre es anticipado y te voy a explicar qué vamos a hacer y yo no estoy mirándote y de repente, ¿cierto? Doy como ese espacio al paciente, en fin. Entonces, tú vas a empezar a detectar que si te dicen es que te voy a hacer Reiki, entonces necesito que te desvistas. No. Inmediatamente. Es que te voy a hacer una imposición de manos para pasarte el Espíritu Santo, entonces necesito, no, inmediatamente, porque ahí es donde el grooming juega con tu mente y te dice, bueno, pero ¿cómo me va a hacer daño si me quiere tanto? Me está cuidando. Me está cuidando y claro, y además usan mucha manipulación, frases como, tú ya estás lista para esto,
Es que no todo el mundo tiene la conciencia de que somos un cuerpo y que el cuerpo y somos energía y entonces usan todos estos argumentos para acceder, ¿no? Tú ya estás lista, este ya es el siguiente nivel y siguiente paso de nuestra terapia, nadie más lo entendería y entonces tú de repente empiezas a convencerte que hay algo especial en mí y yo debería naturalizarlo y normalizarlo porque además yo estoy en un estado superior de conciencia o este es otro nivel de nuestra relación o en fin, y eso es muy peligroso. Bueno, Manuela, pues nos has dado información supremamente poderosa, álgida, como decíamos, vamos acercándonos a este cierre. Sí. Es súper poderoso lo que nos has planteado y este tema creo que es importantísimo poderlo poner sobre la mesa precisamente porque creo que todos los adultos somos responsables y debemos asegurarnos que el mundo para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes sea un lugar seguro. Creo que si bien es un tema difícil, pues es muy poderoso poder tomar esto de una manera apropiada, asertiva y que realmente cuidemos a nuestros niños, a nuestras niñas, adolescentes, incluso entre nosotros los adultos, como lo decías, Manuela. Tal vez si quisieras de pronto dejarnos las 3 recomendaciones más importantes para nuestra audiencia, digamos ya recogiendo esto, nuestros papás, las mamás que nos oyen, ¿cuáles serían como esas recomendaciones puntuales que nos dejarías para este cierre y cómo lidiar con estas emociones de pronto? Y bueno, tus mensajes para este cierre. Sí, yo creo que la medida preventiva más potente para ayudar a nuestros niños y niñas es una crianza con respeto. Porque cuando yo crío con respeto le enseño al niño que nadie puede vulnerar su cuerpo. Implica incluso desde esas interacciones cotidianas de hacerle cosquillas a un niño. Entonces yo de repente hago cosquillas y cuando el niño me dice, no, no más, para, yo paro. Sí. ¿Qué va internalizando el niño? Yo tengo una voz. Yo puedo decir, para, estoy incómodo. De repente llegamos a la visita y está la abuela. Entonces yo le digo al niño, Simón, tú puedes elegir. Puedes saludar a tu abuela con un abrazo, con un chócalas o high five, ¿cierto? Para los otros países, un chócalas, un high five, o un hola con la voz. Sí, Tú puedes elegir, se vale. En lugar de pronto lo que nos pasaba a nosotros, que era, a ver, mi amor, vamos a llegar donde la abuela y tú sabes que a ella no le gusta que tú no la saludes, ella se va a poner triste si no la saludes, entonces me le das un abracito y un besito, bueno. ¿Y qué fuimos internalizando? Por lo menos nuestra generación, una generación absolutamente complaciente. Yo pongo tu necesidad por encima de mi incomodidad. Luego tengo 30 años, me voy a la cita con este médico que se está aprovechando de mí y que me dice, no, mira, pero ¿cómo tú eres? ¿Por qué no te vas a dejar? Pero es que, a ver, no lo hace tan explícito, lo hace aún más difícil de detectar. Y tú dices, ay, pero ¿cómo le digo que no? Pero qué vergüenza, pero él debe saber qué está haciendo. En lugar de poder decir, no me vas a tocar así o yo no me voy a desvestir, me siento muy incómoda. Nos acallaron tanto esa voz capaz de decir, para, no me gusta, no lo quiero hacer. Me siento incómodo por dentro. Sí, escuchar esas sensaciones de mi cuerpo. Por lo menos eso es un trabajo que yo he hecho mucho con las familias de Mindheart y es, somos adultos absolutamente complacientes, Juanita. O sea, a mí algo me molesta, yo me aguanto, yo no digo nada, es que yo no quiero ofender, yo no quiero, por lo menos en nuestro contexto también colombiano, ¿no? Esta pasividad en la comunicación. El no generar conflicto. Disculpa, mira, te voy a decir una cosita, pero si está bien contigo, pero si no te molesta, pero si... No, es, Juanita, me molestó tal XYZ, tal, te pido que la próxima vez hagas esto diferente. Sí. Nos cuesta, nos tiembla la voz. Entonces, ¿qué pasa si creamos una generación que se ponga al contacto con su propio cuerpo? Que de repente tú le puedas decir, amor, ¿te gustó cuando la abuela te dio ese beso apretado en el cachete? No. Entonces dile, abuela, para. No me gusta que me des ese beso así, la próxima vez avísame. Y ahí la abuela se puede ofender, dejar de ir a la casa un mes. Y tú respíralo, transítalo y que sepas que tu hijo tiene todo el derecho y tu hija tiene todo el derecho a expresarse. No quiero cosquillas, quiero saludarte con un hola, esto no se siente bien en mi cuerpo, papá, para, y cuando digo para y así estemos jugando y pasamos de reírnos a luego al juego brusco, que el juego brusco digamos que es parte del juego en el desarrollo y es beneficioso para el sistema nervioso, se llama roughhousing en inglés, ese juego brusco normalmente con papá es parte del desarrollo. Pero cuando el niño dice para, ya yo no más. Paro. ¿No? Entonces, aprender a escuchar esas necesidades del niño sin invalidarlas o de repente, mami, tengo frío. Ay, mi amor, ¿cuál frío? Si mira qué calor. O mami, es que ese profe de música me cae mal. Ay, mi amor, el profe de música como es de lindo. Invalidamos constantemente a los niños en lugar de, ¿por qué, mi amor? Cuéntame más. Ay, ¿no te gustó que ese profe te dijera X, Y, Z? Y tú le puedes decir, profe, no me gusta, no me siento cómodo. Tengo frío, es, ok, sentiste tu cuerpo y tu cuerpo te dijo, tengo frío. ¿Sabes? Es como volcar la mirada a cómo te apropio, adueño de tu cuerpo, de tu incomodidad y cómo te entrego esta gran voz donde tú puedas decir,
para, no me gusta, me siento incómodo. Manuela, muchísimas gracias de verdad por estas herramientas tan poderosas, tan maravillosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por toda la invitación. Ojalá esto no nos pase a todos, definitivamente. No. Y al mismo tiempo, pues necesitamos estas herramientas. Entonces, infinitamente agradecida por esta invitación. Gracias, Manuela. Gracias por acompañarnos en este episodio de A Todos Nos Pasa, donde Manuela Molina nos compartió herramientas maravillosas para prevenir el abuso sexual infantil. Si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil o si tú también necesitas apoyo y asesoría, en nuestra descripción podrás encontrar unos links en donde se te podrá asesorar de la manera más pertinente. Querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos. Si les ha gustado este podcast, síganos, suscríbanse y califíquenos. No olviden compartirlo con alguien que lo necesite.